Queridos amigos, estamos esta noche en este en vivo hablando de la obra La prueba de la existencia de Dios, que según me informan acaba de ingresar a la red. Ya al final daremos cuáles son los datos para que ustedes puedan orientarse. Y surgieron algunas preguntas alrededor de la creación de esa obra que nosotros acabamos de presentarla en el ensueño este fin de semana que acaba de pasar, el 3 de junio, eh, en un auditorio absolutamente espléndido y con una asistencia total de las personas, que fue supremamente conmovedora, muy hermosa y muy divertida. De manera tal que fue como la despedida momentánea de los escenarios del trabajo para ingresar a la red. Ya voy a explicar algo sobre la obra, pero me interesa también hablar de cómo fue que ingresamos a la red con los trabajos que yo tengo. Como en muchos casos, el momento obligatorio fue el de la pandemia, que fue un momento absolutamente difícil para todo el mundo y para muchas personas muchísimo más por todas las implicaciones. Curiosamente para mí fue un momento de muchísimo, pues fue un momento muy pacífico, por la sencilla razón de que yo hacía muchísimo tiempo que no paraba, y este momento de obligatorio me permitió por lo menos un momento como de reflexión profunda, que fue lo que muchísimas personas pudieron hacer, porque fue como si la vida, el tren de la vida se suspendiera. Y en ese momento tomamos la decisión de introducir un par de obras, creo que fueron finalmente dos o tres obras, dos de las cuales fueron muy difíciles porque fueron grabadas en frío, precisamente con el propósito de introducirlas en la red, lo cual significó para mí un trabajo bastante difícil porque teníamos el equipo de personas, pero no teníamos la presencia del público, que en el teatro es absolutamente esencial, ¿no? Es muy cálida. Bien, entonces decidimos ahora introducir esta obra que se llama La prueba de la existencia de Dios. Como yo lo digo en el prólogo de la obra, esta obra surge de un concepto, del concepto de la teología. La teología es una disciplina fundamentalmente medieval y fue una disciplina absolutamente elitista. En esos 1000 años de dominio que tuvo la iglesia cristiana y llamada también universal, la teología fue por excelencia la disciplina intelectual que manejaban, sobre todo los que se conocieron como los doctores de la ley, que comienzan a desarrollarla y a crear un lenguaje que en determinado momento dejó de ser claro para la mayor parte de las personas y se convirtió como en un lenguaje prácticamente como de secta, que solo entendían los doctores de la ley. Cuando hoy en día uno lee uno de los tratados teológicos de la época, prácticamente no entiende nada. Para un lector moderno resulta más como un experimento casi surrealista que un texto claro. A mí siempre me pareció que había una contradicción de fondo en la teología, porque la teología es probar la existencia de Dios, como lo intentaron, por ejemplo, tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino, pero fundamentalmente Santo Tomás de Aquino, que en el siglo XIII
tiene la idea bastante curiosa de probar la existencia de Dios valiéndose de herramientas muy racionales heredadas de los griegos y principalmente de Aristóteles. Siempre me pareció que era una disciplina supremamente contradictoria en su origen y en su propósito, por una elemental razón. Si algo queda claro en lo que se refiere a Dios es que el conocimiento de Dios no nos pertenece a nosotros los seres humanos como un ejercicio intelectual racional, porque sencillamente, racionalmente no se puede conocer lo que es incognoscible. Dios, por su naturaleza divina, es superior a todo lo que el pensamiento humano pueda generar para llegar a conocerlo. Es completamente imposible. Es decir, pensemos solamente que nosotros las personas difícilmente nos conocemos, los seres humanos, incluso personas tan cercanas como pueden ser la madre, los amigos, la esposa, los hijos. Uno nunca llega a conocer absolutamente a nadie a fondo. Hay una parte que es completamente misteriosa, ¿no? Yo tengo amigos que no tengo la más mínima idea realmente quiénes eran. Tuve muchas novias que no supe qué realmente pensaban y muchas veces no sé ni siquiera qué es lo que lo que pienso yo mismo. Porque nosotros básicamente somos criaturas extraordinariamente móviles. Constantemente estamos evolucionando de manera tal que es siempre el conocimiento, la aventura del conocimiento es lo que nos hace definitivamente seres humanos. Pero lo que me llamó la atención no fue el hecho de que había la contradicción prácticamente muy soberbia de los doctores de la ley, porque la gran estrella de la teología, sin lugar a dudas, es Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino decía una cosa que fue muy, muy, muy determinante en la Edad Media. Ese conocimiento teológico no podía, y él lo recomendaba, decía, me parece muy importante que ese conocimiento, el conocimiento es decir, teológico, bajo ningún pretexto vaya a caer en las manos del pueblo, es decir, de la chusma. Porque decía, sabrá Dios esa gente lo que puede hacer. Aquí hay una contradicción que sabrá Dios y cómo los... Exacto, no se sabía. Y a mí siempre me pareció supremamente divertido esa posición tan elitista, tan absolutamente cerrada, que imponía Santo Tomás al ejercicio de la disciplina teológica. Entonces yo dije, ¿cómo sería? ¿Qué ocurriría si a un colombiano del común, absolutamente del común, como lo puedo ser yo, pero incluso más común, más bien tirando añero, qué pasaría si él se propone explicar la existencia de Dios o probar la existencia de Dios, pero en sus términos, es con sus palabras, con su imaginación, con todo lo que comporta la mente de un ser humano? Es decir, ¿qué ocurriría si eso se lo propusiera un colombiano, repito, muy del común, pero que llegara a probarlo? Y desde luego, como es apenas obvio, dentro de la perspectiva del humor. Dentro de la perspectiva del humor. De manera tal que tenía que decir algo que fuera muy jocoso. Y ahí surge la idea. Cuando uno está haciendo un trabajo, o por lo menos cuando yo estoy haciendo un trabajo, casi siempre parte es como, es muy difícil establecer si es una idea o una imagen, ¿no? Me resulta muy difícil. A veces predomina la imagen y a veces predomina la idea. La idea para mí fue que la prueba final de la existencia de Dios, yo dije, tiene que hacerse en términos de una teología eminentemente colombiana, y es cuando yo le coloco el nombre.
que es una teología eminentemente colombiana, y así se llama la obra. El nombre completo es La prueba de la existencia de Dios en términos de una teología eminentemente colombiana. Muy bien, colombiana. Y de repente a mí me surgió así la imagen de un loro. Un loro el que iba a probar la existencia de Dios. Porque por supuesto estamos hablando del humor. Y dentro de lo que podemos llamar la mitología popular, no existe un ave. El cuervo, por ejemplo, tiene la astucia, el águila tiene la ferocidad y la imponencia, el pato tiene fama de ser como tonto, en fin. Puede haber muchas características y según las diversas culturas. El loro es extraordinariamente gaminoso dentro de la cultura popular, particularmente la colombiana, pero eso prácticamente recorre todo el mundo. Los loros siempre han sido animales supremamente sospechosos, ¿no? Porque se les atribuye el don del habla. Realmente un loro puede imitar a veces, en cierto sentido, los sonidos de la voz humana, pero un loro no habla, ni por eso se dice, habla más que un loro, porque el loro simplemente imita los sonidos, seguramente como una forma de juego, ¿no? El repetir que está en ellos. Pero siempre ha sido gaminoso. Lo que pudiéramos llamar la cuentología popular callejera en Colombia tiene muchas veces como protagonista al loro. Porque es gamín, es grosero, además tiene una fama de ser muy grosero, muy obsceno, muy jetón, también un poco astuto, pero básicamente es gaminoso y tiene además una formología absolutamente graciosa. Un loro es lo menos estilizado que existe en apariencia. A pesar de que yo sí creo que cada estilo, ¿no? Cada diseño de la naturaleza, como es el caso del loro o de Dios, es tiene su gracia, pero no tiene la imponencia, por ejemplo, de un cisne, ¿no? El cisne es elegante, se desplaza además sobre la superficie de las aguas de una manera completamente elegante, casi soberbia, y sobre todo cuando despliega las alas o cuando acuatizan su mismo plumaje, sus alas, su tamaño, lo hacen un ave absolutamente sofisticada, por lo menos desde la percepción humana. Y como seguramente nosotros lo sabemos, los cisnes generalmente adornaban los lagos artificiales de los palacios en Europa, ¿no? Porque eran animales que como que convocaban esa ceremonia absoluta que tienen los aristócratas, sobre todo los aristócratas de los siglos pasados, porque hoy en día eso es una dimensión humana que está completamente borrada de la tierra. Máximo, por ejemplo, cuando los aristócratas actuales, digamos, de las dos monarquías más famosas de Europa, que una es la inglesa y otra es la española, perdieron su categoría de aristócratas. Es decir, el príncipe Felipe, cuando todavía no era rey, el príncipe Felipe se casó con una presentadora de televisión, de manera tal que eso le quitó todo, digamos, el caché a la aristocracia y particularmente a la monarquía, ¿no? Es decir, porque uno siempre se pregunta cómo la van a saludar a Leticia, digamos, los que fueron compañeros de televisión y toda esta cosa, que es un medio bastante móvil, divertido, ágil, qué sé yo. Y cómo le van a decir majestad, ¿no? Y sobre todo si fue novia de ellos y uno no sabe, ¿no? Entonces, y no se conocieron en un club sino en alguna discoteca por ahí de Madrid. Entonces ya nadie cree que esa vaina es aristocracia, ¿sí? La aristocracia tiene su misterio precisamente en el hecho de que es absolutamente elitista. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la monarquía inglesa. Porque la monarquía inglesa, el príncipe William
o Guillermo, ¿no? Se casa con una niña que hacía piñatas, ¿no? Hacía piñatas, es decir, es lo menos aristócrata que puede haber en la vida, ¿no? De milagro no fue payasa. Sí, payasa por ahí de Castilla, que el barrio de Castilla fue muy célebre con los payasos y las payasas. Entonces, ya la aristocracia se esfumó. Es más, es muy probable que sean las últimas monarquías que nosotros veamos, porque muchas personas ven con muchísima dificultad que eso continúe precisamente por lo que yo les digo. Ya esos aristócratas no son aristócratas, ¿no? Harry se casa con una actriz, ¿no? Más o menos regular. En fin, la aristocracia entró en una decadencia absoluta. Bien. Eh, ¿Por qué trajimos esto a colación? Sobre todo por lo de los cisnes y todo, la elegancia, en fin. Mientras que aquí en Latinoamérica, como nunca hemos tenido aristocracia, ¿no? Salvo yo, ¿no? Porque es que yo, ese cuento que yo haya nacido en Kennedy no fue un accidente, fue un accidente. Yo nací en unos palacios de Austria, no sé, parece que hubo un error en un empaque y me dejaron tirado por allá no sé dónde y luego me llevaron a una institución, la institución me mandaron a Kennedy, habrían podido enviarme a otro lugar, pero me mandaron a Kennedy y ese es el origen. Muy bien, entonces ahí estamos mano a mano con la monarquía inglesa y la monarquía española. Ya se les coló mucha chusma. Sí, porque ya de Kennedy eso le resta mucho a las monarquías latinoamericanas. El loro es además un animal absolutamente fascinante. Por eso, porque habla mucho, se le atribuye. Fíjense que aquí en Colombia hay dos artistas que utilizan el loro de una manera muy especial. Sin lugar a dudas, el loro ocupa un lugar central y fascinante la que García Márquez decía que era su mejor obra. Estamos hablando del amor en los tiempos del cólera. Porque el loro se volvió, por una casualidad, el consentido del doctor Juvenal Urbino, que tiene un origen muy gracioso en la obra. Fermina Daza era una aficionada a los animales y de pronto allá en La Manga, en Cartagena, en una casa de esas hermosas que tiene ese barrio, la repletó de animales de todas las especies, en fin, aves, micos, perros, de todo. Y un día, una tarde, se produce un desastre mayor porque uno de los perros, o es que no recuerdo si es un gran danés que se enloquece, hace una matanza de animales y destruye prácticamente toda la casa. Y entonces es cuando el señor Juvenal Urbino, el doctor Juvenal Urbino, absolutamente, a él nunca le han gustado los animales, nunca, pero no sabía cómo decirle a la señora que no. Entonces él aprovecha esta catástrofe y le dice que quede de una vez establecido para siempre y perfectamente claro que a esta casa no entra sino seres que hablen. Y entonces es cuando aparece el loro. Y resulta, la circunstancia exacta, entra el loro, y claro, el loro hablaba. Y el doctor Juvenal Urbino no pudo decir nada, porque el loro hablaba. Es decir, García Márquez le atribuye el don del habla, casi que voluntaria, ¿no? Es decir, lo antropomorfiza de una manera supremamente divertida. Y se convierte en la mascota preferida, pero más que más que una mascota, era prácticamente como un amigo. Y entonces se emociona. Y además el loro recita, habla, incluso el doctor Juvenal Urbino se propone la tarea absolutamente extraña de enseñarlo a hablar a francés. Y el loro tiene unas virtudes absolutamente pasmosas y él vive completamente orgulloso. Y una vez, eso está en la novela, que es totalmente ficticio,
va el presidente de la época en que se desarrolla la novela, ¿sabe que es como en los años 20? El presidente de entonces en Colombia, que era Marco Fidel Suárez, que tenía fama de ser un gramático de primerísimo orden, como efectivamente lo era, y va con todo su gabinete de ministros, porque el doctor Juvenal Urbino había asegurado que él era lo que pudiéramos llamar un aristócrata criollo. No era un aristócrata criollo, sino era simplemente uno de los miembros de las grandes familias ya burguesas republicanas de la época. Y el marica Loro no habla nada. Lo hizo quedar como un zapato, ¿no? Él dijo, y sudó, esperaron más de media hora que el Loro hablara, hizo lo posible, todas las señas, le rogó, le suplicó, y el Loro se negó a hablar. Ahí hay un chiste político, porque es que como Marco Fidel era conservador o godo, y en ese entonces había muchas diferencias, las diferencias políticas eran muy fuertes, todo el mundo, yo siempre he pensado, y muchos de los lectores han pensado, que el Loro se niega a hablar porque no va a divertir a ningún godo. Y punto, porque él era un Loro liberal. Muy bien, esa es una de las... Es más, el doctor Juvenal Urbino muere por rescatar al Loro de un mango. ¿Sí me entiende? Está un mango, la presencia de un loro y de un mango. Porque él va a alcanzarlo, ya es un hombre de 80, 81 años o algo así. Se cae y por el porrazo muere. Otro artista que utiliza el loro o la lora colombiano es el maestro Fernando Botero, que sin lugar a dudas es el pintor latinoamericano más importante, sobre eso no hay duda, y uno de los más importantes del mundo. Y tiene un cuadro absolutamente precioso, que es el Medellín por allá de los años también 20, de finales de siglo, principios, en fin, cuando todavía Medellín, como prácticamente toda Colombia, tenía sus techos cubiertos con teja de barro, esta teja que es absolutamente preciosa, ¿no? Hermosísima, y que la vemos en demasiadas partes, sobre todo en los pueblos y en las zonas antiguas de las ciudades. Y pinta sobre el tejado una lora, y no hay sino tejados y una lora. Y es una visión supremamente fascinante, casi metafísica, en fin. Y yo dije, si lo utilizó García Márquez y Botero, ¿por qué no lo voy a utilizar yo? Es decir, ahí hacemos un trío. Entonces yo utilicé el loro, en parte por eso. Y el loro es, por supuesto, un gamín, y es el que vive una serie de aventuras, pero yo dije, ¿cómo hacemos? La respuesta está al final, de manera tal que ustedes no la van a conocer esta noche, porque si no, no ven la película. Y se resuelve al final de la historia. Yo quise que fuera un loro absolutamente pícaro, es decir, me inspiro en lo que se conoce como la tradición literaria de la picaresca española, que surge en el siglo de oro español con toda la fuerza del mundo, y que la inaugura el Lazarillo de Tormes, que tiene un autor anónimo. Entonces es el pícaro, lo mismo que el Buscón de Quevedo, que son esos tipos astutos que están en esa línea que hace muy difícil diferenciar si es un delincuente o no lo es. Me parece como a todo el Congreso. Solo que no son divertidos. Muy bien, si lo fueran, por Dios, son patéticos, que es una cosa completamente distinta. Entonces, el loro es muy pícaro, es muy astuto y tiene unos protagonistas. Entonces, lo que yo me propuse fue hacer como un cambio de escenarios, como los que se hacen en las películas de James Bond. Como seguramente ustedes lo saben, y es una cosa que se ha puesto muy de moda en las películas,
usted ve Misión Imposible, otra, donde haya no los superhéroes, sino los héroes que se supone son de carne y hueso, que no lo son. Digamos, el que protagoniza Tom Cruise en la serie de Misión Imposible, ¿no? Viajan de Viena a Estambul, de Estambul se van al Medio Oriente, qué sé yo, puede ser a Jerusalén, al Líbano, en fin, de ahí parten a París, mejor dicho, les falta ir a Fusa, ¿sí? Acuérdense eso, que ahí lo mencionamos en la obra. Y lo que yo digo, ¿por qué por qué una teología colombiana sale mencionando dos ciudades que son Bruselas y París? Y ahí yo explico que porque las ciudades colombianas literariamente no son serias y se hace una cantidad de chacotas y no sé qué. En fin, entonces es una obra supremamente movida porque se va de Bruselas a París, se mencionan las cosas, luego aparece también Frankfurt, aparece también la selva amazónica, el océano, los barcos, los transatlánticos, aparece, mejor dicho, hasta una serie de escenarios para dar la sensación de vértigo. No aparece Rápidos y Furiosos, que en Rápidos y Furiosos siempre hay delincuencia común de muy baja estopa, ¿no? Entonces, uno no se cree a Vin Diesel, o como lo llaman, Tony Toretto, como dicen los gabinetes. Sí, es que Tony Toretto es mi ídolo. Entonces, Tony Toretto no lo mete ni en Versalles, ni en museos, ni nada, sino siempre robando gasolina, que es una cosa que carece de altura. Y esa es más o menos la génesis de ese trabajo. Y repito, se resuelve al final. Pero yo creo que sí logra algo que es importante en un trabajo que se supone es artístico. El arte es una de las cosas más misteriosas porque el ejercicio del arte impone a quien lo ejerce, por lo menos eso es un mandamiento que yo acepto. Impone, en primer lugar, la arbitrariedad misma, que es prácticamente connatural al ejercicio del arte. Pero paradójicamente, la arbitrariedad en la vida ordinaria puede resultar absolutamente catastrófica o terrible. La mayor parte de las veces puede resultar muy terrible. Una dictadura es una arbitrariedad todo el tiempo. Nosotros tenemos demasiados ejemplos acá en Latinoamérica, ¿no? De todos los dictadores, incluso los actuales, que han arruinado países sencillamente por la dictadura. Pero la dictadura desborda los límites de lo estrictamente político para aparecer en escenarios tan absolutamente importantes como es una casa, como es el hogar, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, mi madre fue una dictadora absoluta, absoluta. Y de ahí que nunca nos llevamos bien, nunca logramos tener una relación amable. Precisamente porque era una dictadura que se daba en la realidad. En el arte la dictadura es una obligación, porque uno no sabe cómo va a desarrollar, por ejemplo, en el caso del teatro, cómo uno va a contar la historia y no tiene la más mínima idea y todo es absolutamente arbitrario, pero sin embargo uno tiene que darse mañas para hacerlo a la par de arbitrario absolutamente armónico, ¿no? Lo cual no quiere decir que yo haya acertado siempre. Pero tiene que ser absolutamente armonioso y estéticamente bello. Bello. ¿No? Bello. Lo cual es supremamente difícil. De manera tal que ustedes, queridos amigos, las personas que no la hayan visto en teatro y lo van a ver a través de este medio, se van a encontrar con un trabajo que es extraordinariamente sencillo
porque yo soy una persona profundamente afín con la sencillez, que es muy difícil lograr en el territorio del arte, pero que es supremamente estimulante y maravillosa cuando logra darse. Aquí hay una pregunta que dice, que nos formula alguno de nuestros queridos televidentes, que cómo memorizo todo el texto. Para mí la memorización del texto, en mi caso, va unida a la creación misma del texto. Voy a explicar más o menos cómo sucede el fenómeno. Yo siempre empiezo con una frase, una palabra. Generalmente es una frase. Por ejemplo, cuando dice el tímido del amor, todo surgió de, había una vez un tipo feo, 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 feo. Yo dije, y lo de feo pasa, pero pobre, 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 pobre. Y ahí arranca todo, todo. Como todo pobre se enamoró perdidamente de la mujer más hermosa de la oficina. Y ahí fue saliendo. Entonces, yo echo para atrás. Había una vez. Eso es como haciendo melcochas. Hay que preguntarle a las abuelas cómo se hacían las melcochas, que sobando para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Ellas tenían, por supuesto, una habilidad absolutamente maravillosa. Y las melcochas siguen siendo uno de los postres más queridos por los colombianos, porque es muy tradicional, antiquísimo. Eso es de la época de la República y creo que de la colonia, exactamente como la gelatina de pata. Son antiquísimos, son joyas de la, ¿cómo es que se llama? Repostería colombiana. Entonces empiezo hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. El texto va surgiendo, va surgiendo, va surgiendo. Eso puede tomar muchísimo tiempo, de hecho toma muchísimo tiempo. Yo comienzo a hacer apuntes solo hasta el momento que estoy completamente seguro de que ya empiezo a memorizar. Entonces ya voy colocando frases que me orientan y hasta que después de un proceso que puede durar muchos días, tengo el texto completo. Y una vez que el texto está completo, ya comienza la labor de llenarlo de todo el sentido que sea posible, de hacerle todo lo que pudiéramos llamar la parte puramente ornamental y todo lo que pudiéramos dar los refuerzos que uno considere sean necesarios. El humor es una de las... Aquí hay una pregunta que me dice que cómo surge el humor. El humor es una de las cosas más misteriosas que tenemos los seres humanos. Hay una definición que le dio Aristóteles, es decir, al ser humano, y es supremamente sencilla y contempla el humor. Dice Aristóteles, el hombre, el ser humano, es el único animal que ríe. ¿No? Es el único animal que ríe. Porque en la naturaleza no se supone que los animales no ríen. Sin embargo, yo creo que eso va a ser valorado de una manera diferente porque cada vez que avanzamos más en el conocimiento, sobre todo de los animales, nos damos cuenta de que a veces esos parecen reír. No estamos muy seguros si se ríen, pero parece que los chimpancés y los orangutanes comparten que son los dos únicos animales que tienen conciencia de sí mismos, es decir, como individuos, ¿no? Es factible que toque decir, admitir en el club, lo cual es maravilloso, por supuesto, a chimpancés, orangutanes y cuanto animal haya, porque realmente estamos hablando de seres diferentes y no de como se pensaba en las viejas taxonomías del siglo XIX,
que es que nosotros éramos completamente superiores a las demás bestias de la creación. No, uno comprende que son formas, manifestaciones de la vida diferente. Y de ahí que el lorito sea tan oportuno. Pero el humor no es una cosa absolutamente misteriosa. Yo sí creo que tiene que ver con un don, exactamente como el que tiene el don para las matemáticas. Seguramente ustedes conocerán a muchas personas que tienen el don se llaman las matemáticas, y de ahí en adelante todo ese conjunto que nosotros llamamos de conocimientos que llamamos las matemáticas. Pero que una persona que tuviera conocimientos muy especializados en esos temas nos diría hay una diferencia entre la física y la matemática pura, en fin. Pero eso parece que son disposiciones, como predisposiciones del cerebro con las que nacemos cada uno de los individuos, lo mismo que con la música, ¿no? Puede que sea el hecho de la misma crianza, el contexto donde su merced nace, porque si su merced es hijo de Leopoldo Mozart, pues entonces se llama Amadeus Mozart, porque decían eso, no lo podían ver en televisión, ni salían, ni nada, ni tenía internet, ni tenía celular, entonces todo el tiempo en el piano, así cualquiera. No. Entonces es muy misterioso, porque en el humor se dice que todos sabemos de qué la gente se puede reír, ¿no? La gente se puede reír. Nosotros sabemos que una persona que espiche una hoja de plátano en la calle y se vaya de culo, todo el mundo se muere en la risa. Porque y además no debería hacerlo, porque es un hecho cruel para la persona que lo protagoniza. Pero el ver el acto tiende a ser ridículo. Siempre el humor parece percatarse como de un desequilibrio, incluso de una forma ridícula o un poco fea, ¿no? Pero fea ridícula, porque hay cosas que son feas que no tienen nada de ridículo. Un crimen, por ejemplo, no tiene nada, salvo cuando es humor descarado. Las personas de mal genio tienen un sentido del humor bastante cruel, ¿no? Han sido absolutamente célebres, sobre todo entre los ingleses. Si ustedes recuerdan, yo no sé si algunos de ustedes vieron ¿cómo se llama? La inglesa, esta serie que conquistó el mundo sobre la aristocracia inglesa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Downton Abbey, ok. Si ustedes recuerdan, ahí hay la abuela que es prácticamente la que sostiene todo el árbol, están todas las raíces y es parte del tronco. Ella es una señora más bien como de muy mal genio, pero prácticamente todas sus anotaciones nos hacen reír, porque busca la debilidad del otro, la debilidad del otro, la debilidad. El humor negro en su mejor expresión es prácticamente una fuente que es casi de mal genio o casi de mala fe. ¿Dice? Esta gente, por ejemplo, Jonathan Swift, que en el siglo XVII escribe, la gente siempre ha asociado a los viajes de Gulliver a un cuento para niños, pero eso es una vaina completamente, el libro original es una cuestión muy cruel. Y Jonathan Swift era especialista en humor negro. Y él es el que propone y tiene un trabajo que dice una sugerencia, estamos hablando del año 1600 y pico, una sugerencia para acabar con la pobreza en Irlanda. Y él propone que se cojan a todos los chinos pobres, se los engorde y luego se los suelte para que todos los nobles salgan a cazar. Es una cosa completamente brutal, es decir, salvaje, desquiciada. Y sin embargo todo el mundo cuando está leyendo, porque además da instrucciones muy precisas,
de manera tal que uno termina muerto de la risa con esas acciones desproporcionadas. Todos hemos visto películas de altísima violencia, pero que están dentro del sentido del humor, que a uno lo hacen reír, porque es una manera que tenemos los seres humanos de burlarnos de la muerte, de la violencia, de la crueldad y de una cantidad de cosas que nos atemorizan o que nos parecen completamente estúpidas, como el crimen, los delincuentes. Los delincuentes son una fuente de humor muy explotada. Los arribistas son, pero explotadísimos, ¿no? La aristocracia, eso ha sido utilizada siempre. Es decir, se puede utilizar prácticamente todo el mundo, pero hay unos que han sido muy recurrentes en todo lo que tiene que ver con el humor, ¿no? Entonces, el humor sigue siendo un misterio. Mire, hay un historiador y periodista inglés muy conocido, seguramente ustedes lo conocen, que se llama el señor Paul Johnson, que ha escrito una cantidad de libros supremamente conocidos, de historia del cristianismo, historia del catolicismo, historia de los judíos, los intelectuales, los creadores, los héroes, en fin, libros supremamente interesantes. Y él escribe uno sobre el humor. Y dice, el humor en este momento, y ese libro es muy reciente, es como del 2000 y pico, dice, el humor en este momento, en el estamos en el 2023 creo, pero como yo soy setentero, me quedé por allá como en 1973, yo no sé. A estas alturas, dice el señor Paul Johnson, a estas alturas, el humor sigue siendo tan misterioso como lo fue el primer día. Es increíble saber qué es exactamente lo que ocurre en el cerebro de las personas para que se rían, ¿no? Incluso, ustedes hagan el experimento de preguntarle a las personas, bueno, pero su merced, ¿por qué se rió tanto en la película? Y dice, no, pues es que el pisco dice, y es difícil, es fácil explicar un crimen, pero no una risa. Es decir exactamente por qué es muy complicado. Porque cada visión de cada individuo es absolutamente diferente a todas las otras visiones, ¿no? En cierto sentido se asemeja muchísimo al amor, ¿no? ¿Por qué nosotros nos enamoramos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que esa otra persona a mí me parezca tan absolutamente atractiva, tan fascinante? Y es porque yo aprecio una serie de cosas que las otras personas no ven. Hace parte de todo el misterio de la existencia, ¿no? Y eso es, por ejemplo, el humor que yo manejo, yo supongo que hay muchísimas, pero muchísimas personas a las cuales les parece supremamente harto, ¿no? Un poco de gamines, pero tiene el humor, como prácticamente todas las expresiones del ser humano, tiene expresiones que se adaptan mejor a todo tipo de personas. Por ejemplo, el humor más chambón. Hay personas que solo pueden reírse con un humor que sea muy chambón, 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 ¿no? Es difícil hacer humor hoy en día cuando todo es tan inclusivo y a la vez una ofensa. Y hay otra pregunta que dice, ¿creería que la inteligencia artificial podría reproducir humor? Bien. Bueno, la persona que hace esa pregunta, el, efectivamente, en lo que se refiere al humor, lo que se conoce hoy en día como lo políticamente correcto o lo políticamente incorrecto, ha forzado a eliminar una cantidad de figuras, ¿no?
de palabras incluso, del panorama del humor, y no solamente del panorama del humor, sino de muchísimas cosas, porque es una tendencia increíblemente medieval. Medieval. Yo le decía que hay unos ensayistas. Está un gran ensayista que es Fernando Cruz Cronfli, que en uno de sus ensayos dice: nosotros estamos ingresando a un nuevo medioevo. El medioevo, ¿cómo se originó? A propósito de lo políticamente correcto. El medioevo se abandona precisamente a través del método de lo políticamente correcto. ¿Qué? ¿Con relación a qué? A todo lo que se conoce como la cultura antigua. La cultura antigua que estaba representada en la tradición occidental por Roma y por Grecia. Como ustedes seguramente lo recordarán, en Roma y en Grecia el desnudo era parte absolutamente normal de la vida, ¿no? La mitología griega habla de una cantidad de cosas, de que Zeus, ¿no? Se quiso comer que quiso poseer carnalmente, como decían, comer a tal ninfa, y entonces se disfraza de lo que sea, de toro, de cisne, de cualquier cosa, y la posee. Está el desnudo, en fin, todo. Está Baco con sus borracheras, hay sexo. Todo eso fue absolutamente eliminado por la Edad Media. La Edad Media, con base en el cristianismo y unas interpretaciones, porque son interpretaciones del cristianismo, que el más ortodoxo nos legó un Jesucristo, ustedes se acuerdan, que aparece en todas partes sin reírse, sin hablar de sexo, y parece que era una persona completamente contraria, extraordinariamente divertido. Se han hecho muchas versiones sobre él que lo humanizan muchísimo y que por supuesto generan controversias entre las distintas sectas religiosas. Pero por eso la religión siempre va a ser un tema supremamente delicado. Pero eso es el medioevo. Entonces el medioevo empieza a prohibir. Ya, no se pueden mostrar las tetas, por Dios. Entonces, listo, a taparlas. Como ustedes recordarán, uno de los papas mandó en la Capilla Sixtina a los desnudos de Miguel Ángel que los cubrieran. Exactamente como decían a la entrada de Kennedy con las estatuas, ¿no? Que les echaban betún a manera de vello púbico. Aquí era para tomar el pelo, por supuesto. Pero en el caso de la iglesia, desde la Capilla Sixtina, era para que no se vieran los genitales. Entonces, los genitales dejaron de ser absolutamente preciosos, hermosos, naturales, como ocurría en Grecia, porque la apreciación del cuerpo humano en Grecia llegó a ser absolutamente fascinante. Lo mismo que en Roma. Es decir, cuando uno ve el David está en Florencia, es una estatua absolutamente preciosa de un joven, pero perfecto, con su pipí, sus bolitas. No es así grande como el de ciertas personas, pero es perfecto. Y se decía, es absolutamente hermoso porque pertenece a la naturaleza del ser humano. Todo eso se borró. Todo eso se borró. Se fueron borrando muchas cosas hasta que se llega, por eso se llama el oscurantismo, que es borrar prácticamente todo. La risa incluso se llegó a considerar ofensiva. De ahí, a propósito, que cuando empieza la risa, surge en el medioevo en las cantinas, en los lupanares, en los lugares prohibidos. Y surge, por ejemplo, el medioevo en Italia a través de una tradición de artistas que genéricamente se llamó la comedia del arte, que eran unos artistas analfabetas, pero extraordinariamente hábiles, con una memoria de miedo, que recorrían las ciudades y sobre todo los pueblos. No los dejaban entrar porque los artistas se consideraban los actores. A mí sí me parece muy bien que que eran como unos descastados, eran unos marginales, una gente detestable. Y andaban en carretas y tenían unas costumbres, pues imagínense,
absolutamente libertinas, ¿no? Eran promiscuos, borrachos, groseros, vivían en desorden, nadie sabía hijo de quién era, en fin, ¿no? Pero eran absolutamente hábiles y ellos se dedicaban a decir todo lo que era políticamente incorrecto, y por eso eran perseguidos, incluso a veces encarcelados, expulsados, corridos de los pueblos de mala manera, como se corre a un indeseable. Entonces lo que ocurre hoy en día con lo políticamente incorrecto es una tendencia para tapar la realidad, ¿no? Entonces no se puede decir esto. No hay enanos. Borraron los enanos y aparece que hombres pequeños. Eso es lo más estúpido que se ha dicho. Hombre pequeño. Hombre pequeño. Y los pobres, ¿no? Desaparecieron también porque es políticamente incorrecto decir pobre, ¿no? Y entonces ahora aparecen de repente, por arte de magia, la magia del sombrero, las clases menos favorecidas, dando a entender que aquí todos somos favorecidos, solo que algunos un poquito menos, por eso dice menos favorecidas, pero se da a entender que aquí todos somos favorecidos, lo cual es pura y física mierda, que basta una observación de ciertos sectores de la ciudad para darse cuenta de que eso es completamente falso. Entonces son tácticas políticas que se van utilizando para tapar y tapar y tapar y tapar y callar y callar y callar, ¿no? Entonces, entre los políticos, por ejemplo, se habla de que hubo, digamos, por malversación de recursos. Entonces, no suena tan feo como decir, es un asqueroso ratero. Son rateros, hay todos. Entonces, llenan los códigos con figuras jurídicas, ¿no? Para que no suene tan feo, ¿no? Incluso algunos llegaban a decir que los delincuentes de cuello blanco. Mire, cuando uno es ratero no hay cuello blanco, no hay cuello mugre, no hay nada. Hay un maldito ratero y eso es lo único que hay. O rateras, para incluir ahora lo femenino, porque si no se van a sentir políticamente incorrectas, porque no nos mencionaron a las rateras. Entonces hay que hacer caso, ¿no? Entonces son estupideces que conducen sencillamente a un propósito. Tapar cosas de la realidad que se consideran indecibles. Está, por ejemplo, el problema del sexo. Nosotros que nacimos en los años 70, y particularmente dentro de los sectores populares, nacimos en un medioevo actuante, ¿no? Que es parte de la obra que voy a hacer en el Teatro Libre, pero para el mes de agosto, que habla sobre ese medioevo que había en el barrio popular. Es decir, que fue mi experiencia, porque todos los chinos de la época, por ejemplo, esa obra surgió de eso, de la certeza que tuve, yo haciendo memoria, de que todos los setenteros, por lo menos en la cuadra, ¿no? En Kennedy, eso era todos los chinos, había una ignorancia absoluta sobre el sexo. Total, total. Y estaba prohibido ser mencionado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, fuimos los primeros a los cuales le llegó la educación sexual cuando se hicieron los primeros intentos de llevarla a los colegios. Pero mire cómo entró la educación sexual. Un poco de adolescentes que dicen, va a haber educación sexual, todos morbosos, a ver, no sé, a ver si desnudos, cuquitas, una cosa así como divertida. Y entonces venía algún profesor, pues vamos a ver la educación sexual. Y sacaban hay unas figuras anatómicas. Estas son, en el caso de las damas, todo las trompas de falopio. Habían dos cosas así que parecían como dos ramas de vid, ¿no? Luego la forma del útero, y había una serie de cavidades. Este es el óvulo, yo me decía, eso no es el sexo, eso es anatomía. Porque el sexo es lo que a uno lo emparola, excúsenme, y le da ganas de tocar a las... que es lo que mete a los adolescentes en problemas, ¿no?
Ese es el sexo. El sexo es placer, placer de tocar, de besar, de sentir, de experimentar. El sexo no es anatomía. Se basa, por supuesto, en la anatomía humana, pero no es eso, ¿no? Como la nutrición no es la gastronomía. La nutrición es un estudio que se hace sobre cómo la alimentación beneficia o no beneficia al cuerpo humano. Pero la gastronomía tiene que ver con el placer. El placer. Y el humor también tiene que ver con el placer. Placer. Porque el humor es placer. La segunda pregunta y ya la última, y para que nos cuentes acerca de dónde se consigue el link. La segunda pregunta es, ¿crees que la inteligencia artificial puede hacer humor? Hasta el momento los experimentos que se han hecho han sido completamente infructuosos. Es decir, pero la inteligencia artificial, lo que no sabemos es si va a crear algo parecido a un tipo de humor o va a desaparecer el humor de la condición humana. Es decir, la tendencia, como la inteligencia artificial, son unas máquinas, es decir, parece que van a crear una segunda naturaleza que surge no de la naturaleza biológica que nosotros conocimos, sino que surge de una segunda naturaleza, por decirlo de alguna manera, creada por nosotros los seres humanos, ¿no? Y creamos esas máquinas, que esas máquinas aprenden ¿a qué? Primero a conseguir energía, luego a inventar procesos, digamos, racionales o de conocimiento que son extraordinariamente superiores para todas las personas, para nosotros los seres humanos, y comienzan a crear un propio mundo. El éxito de Matrix, por ejemplo, de la película que fue tan famosa, creo que para el 97 o no recuerdo, es que mostraba algo que mostraba el desarrollo de la inteligencia artificial. Es factible. Hasta el momento ha sido completamente imposible que una computadora escriba un buen poema, una buena novela, un buen cuento, si son capaces de escribir o hacer un buen chiste. El humor sigue siendo un territorio extraordinariamente humano. Son maravillosas para hacer cálculos matemáticos, pero el chiste sigue perteneciendo humildemente a la chusma. Y eso es una ventaja de mantenernos como seres humanos. Creo que ya hablo lo del link. Hay una pregunta de que, ¿cómo se consigue esto? Ustedes saben que yo de tecnología no sé absolutamente nada aparte de cómo se prende una licuadora. Entonces, dice, en el link de mi perfil. Sabrá Dios qué es eso. Se consigue en el link de mi perfil o en el link en la biografía de mis redes. Es la biografía que aparece en mis redes. Yo no sabía que mi biografía aparecía en mis redes. Una vaina tan políticamente incorrecta. Queridos amigos, ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes. Espero que lo disfruten, el trabajo que vamos a presentar, y espero tener la oportunidad de vernos dentro de 15 días de nuevo con ustedes. Ha sido un verdadero privilegio. Felices sueños.